¿Cómo les va? Esto es En Profundidad, desde casa, en un tramo bastante particular de la cuarentena, donde se han liberado muchísimas opciones, pese a que estamos en un momento de pico de la peste, de la enfermedad. Bueno, así es Argentina, siempre al revés de los manuales. Uno observa la presión, tremenda presión que han ejercido desde diferentes sectores para liberar la cuarentena, y Fernández finalmente ha cedido a esa presión. Más posibilidades de contagio, más liberación de la cuarentena, no se entiende mucho, pero esto sí que es Argentina, decía Luca Prodan, ¿se acuerdan? Cantante de Sumo, en aquella canción. Esto sí que es Argentina. Pero bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos tres invitados muy importantes. Va a estar con nosotros el ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, en una de las pocas apariciones públicas que hace Agosto para hablar de todo lo concerniente a la realidad económica y financiera de Santa Fe. Va a estar con nosotros el ex ministro de Gobierno del Frente Progresista, actual diputado provincial, Pablo Farías, para hablar de cómo está la realidad en el frente y en la oposición. Y vamos a cerrar este programa con el presidente del Colegio de Magistrados, con Gustavo Salvador, porque bueno, la justicia va a reanudar sus actividades. El 28 de junio va a ser una de las últimas actividades que se van a poner en práctica, y queremos saber cuál es la agenda, cuáles son los temas pendientes, cuál es la realidad del Poder Judicial por estos tiempos. Esta es entonces la presentación, este es el menú que le ofrecemos para hoy y que vamos a poner en práctica después de la primera pausa. Consumimos publicidad y con nosotros estará el ministro de Economía, Walter Agosto. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos para devolver en hasta 4 años con acreditación inmediata. Somos santafesinos y ahora, entre todos, nos tenemos que ayudar. Estamos acá para vos, hoy más que nunca. Banco Santa Fe. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. SRG Broker, Administración de Consorcios, Transparencia, Seriedad y Comunicación son los valores que nos identifican. Pida su presupuesto a través de la web consorciosrosario.com.ar o al teléfono 0341 448 2904. SRG Broker, Sarmiento, 1031, piso 1, oficina A. Teléfono 0341 448 2904. srgbroker.com.ar.
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Ya estamos en comunicación, en contacto con el ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, a quien saludo. Le agradezco por estar en Profundidad, el único programa político que tiene la televisión rosarina, y le pregunto, en enero de 2020, antes de la pandemia, usted había dicho que se vivía en Santa Fe una situación de emergencia, una situación crítica. Uno supone que después de toda esta crisis sanitaria, la situación ha empeorado y bastante. Le pregunto, ministro, ¿qué va a hacer usted el día después? ¿Qué va a hacer la provincia el día después? Hay un escenario económico muy diferente al que existía antes de la pandemia, ¿y esto en qué se va a notar? Sí, fíjese que en enero, antes de la pandemia, la perspectiva de evolución que tenía la economía argentina era de una caída del Producto Bruto Interno del orden de 1,5–2% para este año. En este momento las expectativas de mercado y lo que se denomina habitualmente el consenso estima una caída del Producto Bruto Interno de 9% la economía de nuestro país para este año. O sea que hay un cambio de escenario muy significativo con una modificación de la perspectiva económica fuertemente a la baja, y que eso se traduce en el caso nuestro en una restricción adicional en materia de recursos y mayores demandas en materia de gasto como consecuencia de la emergencia sanitaria. Pero bueno, justamente ahí está concentrado el esfuerzo que estamos haciendo, donde con recursos a la baja hemos reorientado el presupuesto, priorizando fundamentalmente los compromisos que derivan de la emergencia sanitaria y el cumplimiento de la política salarial. Dicen los hoy opositores en el Frente Progresista, lo dice el ex gobernador Lifshitz, que la auditoría le da la razón a lo que había dicho hace unos meses. A su vez, el gobierno y usted mismo ha sostenido otra cosa respecto a la deuda. Suena difícil que sobre algo tan científico como es un número, como son los números, haya divergencias. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, Marona, yo creo que no se trata de un tema de interpretaciones, sino de leer con tranquilidad qué dice el informe, que es muy concreto, muy claro con respecto a cuál era la situación financiera de la provincia en diciembre del año pasado. Y en ese sentido el informe destaca que la deuda de corto plazo de la provincia en aquel momento superaban los 35.000 millones de pesos y que en caja solamente había 4.000, quiere decir que había una deuda de corto plazo de 31.000 millones de pesos. Eso es lo concreto, eso es lo que dice el informe, el resto solo pirotecnia verbal. En su momento, cuando yo fui ministro de Economía, hace unos cuantos años, también me tocó ser auditado. Y recuerdo que en aquel momento, cuando la auditoría difundió ese informe, nosotros lo aceptamos pacíficamente, no hubo ningún cuestionamiento. Para eso se pide la auditoría. Me parece que está más que claro. Acá se ha pedido una auditoría, la auditoría se expidió, la información es muy clara, se puede ver en el sitio web de la Auditoría General de la Nación o en el propio sitio web de la provincia, y me parece que esta discusión
para el gobierno provincial está saldada. Dicen también en la oposición, bueno, le hemos dado al gobierno las herramientas, los instrumentos que pedía, fundamentalmente en la ley de necesidad, la posibilidad de tomar deuda. Ahora, la pregunta es, en estos tiempos de peste, ¿no? De pandemia, debe ser casi imposible que tomen deuda de la provincia de Santa Fe, de cualquier estado de la Argentina, ¿no? Sí, es muy difícil porque a las dificultades por las que atravesaba la economía argentina, que ya de por sí habían planteado alguna restricción en los mercados voluntarios de créditos, se ha adicionado esta cuestión de la pandemia, que claramente ha planteado un alto grado de incertidumbre en la economía mundial, y eso por supuesto que a todos los países, pero en particular a países como los nuestros, que se encuentran también en una situación o en un proceso de renegociación de deuda, genera muchas dificultades para acceder al financiamiento. Eso no significa que la provincia esté cruzada de brazos. La provincia ya ha tomado un financiamiento de corto plazo de 5.000 millones de pesos, está emitiendo un bono y también cheques de pago diferido como instrumento de financiamiento para saldar deudas del año pasado por un monto de aproximadamente 6.000 millones de pesos, y seguramente la semana siguiente también vamos a tener alguna otra novedad con respecto a algún financiamiento adicional que también estamos tramitando por estos días. Le pregunto, ministro, ¿cómo va a ser la realidad post pandemia o en el mientras tanto con los gremios? ¿Cómo piensan ustedes encarar la relación? Porque uno supone que ya la cláusula gatillo no va más, y que si existía una situación muy complicada antes, más complicada va a estar a la salida de la crisis. ¿Cómo piensan ustedes reanudar las paritarias, volver a conversar? Bueno, si bien es cierto que, como decíamos anteriormente, el escenario es más complicado, pero volveremos a conversar con los gremios y a sentarnos en la mesa paritaria para poder definir una estrategia para lo que resta del año. Creo que esa estrategia va a tener que estar en el marco de esta nueva realidad económica nacional y provincial, pero también al mismo tiempo hemos visto nosotros de parte de los gremios estatales a lo largo de estos meses de pandemia un alto grado de colaboración y de entendimiento de la situación, así que también de nuestra parte la vocación de poder establecer un diálogo fructífero está siempre presente. Le agradezco mucho, ministro Walter Agosto, y obviamente lo esperamos en el estudio ya en condiciones normales cuando la pandemia haya pasado, para volver a conversar. Gracias por haber estado. Muchas gracias y un gusto conversar con usted. Después de haber hablado con el ministro de Economía Walter Agosto, el que vendrá, tras consumir publicidad, es el actual diputado provincial Pablo Farías. Ya estamos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar.
Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Nuevo Yaris, crea tu momento. Auto Rosario. Somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811, Barrio Fisherton. FESTRAM. Una historia de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe. Estudio Jurídico Cicchini y Spini. Asesoramiento jurídico integral, derecho civil, comercial, laboral, recursos humanos, sucesiones. Teléfonos 341-5218-526 y 341-5027-991. Balcarce 1140, Rosario. Somos la red de prestación médica más grande de la región y hoy queremos estar más cerca que nunca. Por eso llegamos a San Nicolás, junto al nuevo Centro Médico Grupo Oroño. Somos esencial, somos Grupo Oroño. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Vamos a conversar ahora con el ex ministro de Gobierno de Miguel Lipschitz y actual diputado provincial Pablo Farías, a quien saludo, le agradezco por estar en esta edición de En Profundidad y le pregunto, ¿cómo está viviendo la oposición, cómo está viviendo usted, Farías, el desarrollo de la crisis sanitaria? ¿Y cuál es su evaluación respecto a cómo se están llevando adelante las estrategias en Santa Fe? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto participar en esta forma con tu programa y gracias por invitarme una vez más. Bueno, la verdad que frente a esta pandemia nosotros hacemos un hincapié fundamentalmente en que por suerte toma a la provincia de Santa Fe con un sistema de salud pública muy consolidado, muy bien desarrollado, y creo que ha sido la clave que ha permitido enfrentarla de la mejor manera posible. Yo pongo siempre un dato que no es menor. A muy poco tiempo de empezar la cuarentena, logramos en Santa Fe contar con 2 centros para la evaluación de las muestras alternativos al Malbrán, que era el único que había en el país que hacía el análisis de las muestras, de los testeos. Y a partir de contar con el CEMAR y con el CEMAFE en Santa Fe, el CEMAR en Rosario, el CEMAFE en Santa Fe, nosotros tuvimos esa posibilidad como ninguna otra provincia de tener 2 centros para la evaluación de las muestras y que eso nos permitiera en mucho menor tiempo tener los resultados. Eso, más el trabajo de salud, ha permitido que hoy tengamos a la provincia en muy buenas condiciones. Respecto a la respuesta del gobierno provincial, nosotros estamos reclamando también que el gobierno tenga un rol más fuerte en la recuperación de los sectores que han sido golpeados más fuertemente por la crisis. Digo, los sectores económicos, del comercio, el sector hotelero, gastronómico y turístico, los gimnasios, los jardines maternales, bueno, los clubes que han sido muy golpeados. Frente a ello creemos que falta una presencia y una actividad más fuerte del gobierno provincial, que es lo que estamos reclamando. Como dirigente socialista, ¿cuál es su opinión, y en verdad la opinión del socialismo, sobre la intervención de Vicentín?
Bueno, respecto de la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional con la firma Vicentín, por un lado, compartimos que un gobierno y el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto, ¿no? Tome decisiones en pos de salvaguardar puestos de trabajo, de salvaguardar una empresa que claramente está con serias complicaciones. Ahora, al mismo tiempo, prendemos las alarmas en el modo que esto se está desarrollando. La intervención a nosotros nos parece que debió haber sido acompañada por un proceso local que no existió. Nos preguntamos dónde está o dónde estuvo el gobierno de la provincia de Santa Fe en el momento que se tomó esta decisión. Me parece que debemos ser parte de estas decisiones que se están tomando. Quizás la intervención, lo ideal sería que sea analizada en términos locales, que sea acompañada por una decisión judicial que hasta el momento no hemos visto. Y mucho más queremos analizar con total tranquilidad y ver bien qué es lo que se persigue con el objetivo de la expropiación. Por eso queremos recibir ese proyecto, queremos participar, por supuesto. Creo que la provincia de Santa Fe en todo sentido tiene que estar presente en lo que se haga y en las decisiones que se tomen respecto a la empresa Vicentín. Y nos sorprende y nos preocupa muchísimo que el gobierno provincial haya estado ausente en toda esta toma de decisiones que se hizo a nivel nacional. Con lo cual, sintetizando, acompañamos la idea de que el Estado tenga una intervención fuerte con respecto a la empresa, nos preocupa el modo y queremos ser muy claros en que hay que resguardar la legalidad y la transparencia de todo el proceso y por supuesto nos preocupa mucho que el gobierno de la provincia haya tenido casi una nula participación en este proceso. Aquella relación que empezó tan mal con lo que iba a ser el nuevo gobierno, usted era integrante de la mesa de transición que se terminó un día abruptamente y después no hubo nuevas reuniones hasta que apareció el gobernador el día de la Asunción con un discurso hipercrítico sobre el Frente Progresista y después continuaron las acusaciones de uno y otro lado. Actualmente, ¿cómo ve usted la relación con el poder político de Santa Fe? ¿Están conformes? ¿Esperan otro trato? ¿Cuál es su opinión? Bueno, ni buena ni mala, Mauricio. No hay casi diálogo, lamentablemente, con el gobierno de la provincia. Nosotros lo hemos intentado y hemos tratado de tener gestos hacia el gobierno provincial para mejorar esta relación que, como bien recordás, empezó muy mal. Y la verdad que es muy escaso el diálogo, muy escaso, cuestiones muy puntuales, inclusive diría más bien formales. Y es una decisión del gobernador Perotti, de tener escaso diálogo con el ingeniero Lifchitz y con quienes integramos su espacio político. Pero bueno, qué sé yo, más allá de que no nos gusta esa situación, nosotros vamos a seguir adelante con nuestro proyecto político y con nuestro trabajo de legisladores. Farías, hay un coro de opiniones. En realidad, cuando uno refiere a un coro, habla de opiniones unánimes. Todo lo contrario. Por ejemplo, le hablo de la estrategia electoral a futuro. Lipsi dijo que no quiere un frente de frentes. Puyaro ahora parece que lo quiere. Mislik dijo que firma con las dos manos la posibilidad de un acuerdo con Juntos por el Cambio. ¿Cuál es su opinión? ¿El Frente Progresista debe ir con los propios o se debe converger a un acuerdo con la gente de Juntos por el Cambio? Y Mauricio, el Frente Progresista para nosotros tiene que crecer. Tenemos que recuperar sectores que quizás hemos perdido estos años. Y para eso seguramente vamos a tener que integrar a dirigentes políticos que a lo mejor estuvieron cerca o estuvieron ligados a lo que fue Cambiemos o hoy el Frente para el Cambio. Nos parece que una alianza en términos políticos con ese sector integrado totalmente como está ahora es muy difícil, está muy distante quizás de lo que hemos venido sosteniendo.
pero sí incorporar o reincorporar dirigentes que estuvieron en el Frente Progresista y que se han ido en algún momento tentados por esta otra alternativa política. Pero también el Frente Progresista tiene que abrirse a otros espacios, no solo hay que mirar para ese lado, creo que hay que mirar también a otros espacios de la sociedad, descreídos de otras experiencias políticas, y que el Frente Progresista puede recuperarlos, porque de hecho esa fue la experiencia inicial del Frente, ¿no? Un gran convocante, no solo de partidos políticos, sino también de otros ámbitos y otras experiencias militantes. Necesito una respuesta cortísima, de 20 segundos. ¿Está de acuerdo en que Lipsi sea el candidato a senador nacional del espacio o cree que puede haber otro nombre? Bueno, la verdad que Miguel Lipsi seguramente sería el mejor candidato que podríamos tener a senador. Y eso lo va a tener que resolver él, más allá de que pueda haber mucho entusiasmo en muchos sectores. Sí es cierto que seguramente puede haber otros candidatos que decidan competir internamente con él, aunque yo advierto que no va a ser una tarea sencilla si finalmente Miguel decide ser candidato. Falta un poco todavía, Mauricio. Yo sé que el periodismo tiene una gran ansiedad, pero falta un poco todavía. Gracias, Pablo Farías, por haber estado en profundidad desde casa. Esperemos pronto volver a conversar ya desde el estudio. Bueno, gracias a vos, Mauricio, y sí, por supuesto, ojalá podamos pronto volver a sentarnos en la misma mesa, con un café. Siempre recuerdo muy buenos cafés de tu programa, así que bueno, espero verte pronto también. Tras el corte hablamos de justicia, hablamos del Poder Judicial, hablamos de jueces, hablamos con Gustavo Salvador, presidente de la magistratura. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. SRG Broker, Administración de Consorcios, Transparencia, Seriedad y Comunicación son los valores que nos identifican. Pida su presupuesto a través de la web consorciosrosario.com.ar o al teléfono 0341 448 2904. SRG Broker, Sarmiento, 1031, piso 1, oficina A. Teléfono 0341 448 2904. srgbroker.com.ar. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos.
Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Ahora vamos a hablar con el presidente del Colegio de Magistrados, con Gustavo Salvador, a quien le agradezco que esté en este programa en profundidad desde casa. Lo saludo y le pregunto, ¿cómo está viviendo como titular de la entidad esta cuarentena que se ha hecho tan larga y específicamente más larga para el Poder Judicial? Muchas gracias, Mauricio, por darnos esta posibilidad. Un saludo a toda la audiencia también y el agradecimiento a usted por esta entrevista. ¿Cómo estamos transitando esta cuarentena? Bueno, mire, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial ha intervenido muy activamente durante todo este tiempo, tratando de interactuar con distintos actores del Poder Ejecutivo y con la Corte Suprema de Justicia en la búsqueda y en la articulación de posibilidades desde aquel comienzo 20 de marzo en donde se dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio, tratando de ver la posibilidad de cómo desarrollar las tareas en este marco coyuntural que nos toca transitar, ¿no es cierto? Mi particularidad por mi ejercicio de la judicatura en el fuero penal, tengo que comentarle de que realmente para nosotros la posibilidad de desarrollar todas nuestras tareas en razón del nuevo sistema de enjuiciamiento penal a partir del año 2014 facilitó muchísimo, porque ya era un sistema de audiencias orales y públicas. Lo único que hubo que modificar era la situación de no presencia en los distintos tribunales en donde se litigaba mediante este sistema de audiencias, viéndose la posibilidad de que se pueda llevar adelante a través de las distintas vías de videoconferencia o de sistemas remotos de captación de imágenes y sonidos. En los otros fueros realmente fue mucho más dificultoso, por cuanto no había una situación de oralización del sistema de enjuiciamiento. Fue por eso que tal vez hubo que adaptar el sistema a que se pudiera interponer distintos escritos vía correo electrónico, la firma digital, y en este sentido obviamente que reconocemos el reclamo y la pretensión del sector de los profesionales del derecho, por cuanto no solamente están representando sus intereses, sino también los intereses de quienes a ellos le confieren el poder para poder ejercitar sus derechos. ¿Cómo se posiciona, doctor, frente a las críticas que aparecen, que usted las verá en las redes, en algunos medios, sobre la demora del Poder Judicial, sobre la decisión que tomó la Corte Suprema, también a nivel nacional, de que se reanuden que la cuarentena se extienda hasta el 28 de junio?
Bueno, sí, Mauricio, nosotros somos receptivos a las críticas. Yo creo que acá el sector de los profesionales del derecho, los abogados que quieren legítimamente ejercer su profesión, contaron con la posibilidad de hacer notar su punto de vista. Lo que sí quiero manifestar es que, por un lado, la situación que se vivió en la provincia de Santa Fe no es muy disímil a lo que ha acontecido en otras jurisdicciones. En otras provincias la situación fue abordada por los superiores tribunales, como aquí fue también contemplada por la Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza del Poder Judicial, teniendo en cuenta no solamente las resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional, sino también del Poder Ejecutivo de la provincia. Y en ese sentido, la Corte fue flexibilizando esa disposición inicial de guardias preestablecidas, ampliando la posibilidad de materias que se podían ingresar a través de los canales permitidos y posibles dentro de lo que es el sistema informático para los fueros civil y comercial y laboral. Por el contrario, el fuero penal, como ya lo expliqué anteriormente, fue el más favorecido porque ya se encontraba en ejercicio de un sistema de audiencias orales y públicas que se grababan y que se receptaban por vías electrónicas, con lo cual el soporte papel de los expedientes que nosotros conocemos en los otros fueros ya casi ha desaparecido en el sistema de enjuiciamiento penal, y eso facilitó muchísimo la situación. Quiero comentarles de que al día de hoy la Corte, con fecha 10 de junio, ha decidido la finalización del receso y que como consecuencia de ello se estaría volviendo a la normalidad a partir de esa fecha, razón por la cual la capacidad de recepción de cuestiones que puedan ser planteadas, ya sea vía electrónica, vía remota o presencial en la menor medida, va casi a restablecer el servicio de justicia mayoritariamente. Doctor, le pregunto, ¿cómo es la relación con el nuevo gobierno? Porque claro, cada vez que comienza una nueva etapa en Santa Fe, que no sucede muy frecuentemente porque los procesos políticos son muy largos, el Estado siente el cimbronazo, el Poder Judicial es parte del Estado. ¿Cómo viene la relación con Perotti, con sus funcionarios? Bueno, la relación con los otros poderes del Estado, tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo, el Colegio la mantiene muy aceitada y es muy productiva. El Colegio ha participado en la relación con el Poder Ejecutivo muy fuertemente en el diseño de todo lo que va a ser la nueva modalidad del Consejo de la Magistratura para la selección de magistrados, pero también ha intervenido en la coyuntura de los sistemas de prisionización que usted sabe bien, Mauricio, durante todo este tiempo ha tenido una problemática a raíz de algunos sucesos realmente muy preocupantes que han sucedido en algunos centros de detención de la provincia, como por ejemplo en Piñero, en Coronda o en Las Flores. Realmente la situación de las personas privadas de la libertad ha originado una tensión especial del Poder Ejecutivo, el que ha convocado a una mesa de diálogo interinstitucional con distintos actores del sistema penal, y el Colegio también participó de esa mesa de trabajo en donde realmente se han puesto de relieve muchas particularidades, y el servicio penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia del Poder Ejecutivo, ha receptado muchas de las inquietudes de los distintos actores, ya sea de la defensa pública, del Ministerio Público de la Acusación y de parte de la Judicatura también.
Así que en esa situación de convergencia de opiniones, el colegio ha aportado datos de trascendencia como para poder hacer frente a esta situación. En otros aspectos quiero decirle de que también con el Poder Legislativo nosotros mantenemos un diálogo constante y hemos estado interviniendo en lo que es la diagramación de una agenda para la posibilidad de que distintos proyectos de ley que interesan a la judicatura, como el Código Procesal Juvenil, el Código Procesal Civil, como también el Código Procesal Laboral en su momento que fuera aprobado por la legislatura, puedan tener una implementación lo más rápido posible a los fines de agilizar todo lo que es el servicio de justicia. Dicho esto, sobre la relación con el poder político, le pregunto, ¿qué cuestiones son urgentes para el Poder Judicial hoy? ¿Qué es lo que necesita la justicia, los magistrados, para que la salida de la pandemia encuentre una justicia práctica, rápida, hábil? Bueno, yo creo que hay que saber extraer de estas situaciones excepcionalísimas, de esta coyuntura inédita que ha tenido que soportar el planeta, no solamente nuestro país, sino el planeta entero, nos debe dejar enseñanzas, nos debe dejar cuestiones que debemos verle el lado positivo y como consecuencia de ello tratar de que no se vuelvan a repetir algunas cuestiones de falencia a los fines de una mejor prestación del servicio de justicia. Yo creo que la predisposición en este sentido de todos los actores del Poder Judicial, como así también de los auxiliares de la justicia, el Colegio de Abogados, tenemos que interactuar para lograr de que en esta situación coyuntural nos deje una enseñanza para tratar de focalizar en dónde hubo esas discontinuidades en la prestación del servicio, esos inconvenientes, para tratar de encontrar una respuesta que mejore la prestación del servicio de justicia. Yo creo de que una de las cuestiones trascendentales es en lo que hace a la informatización del Poder Judicial, y en este sentido yo creo de que la disconformidad del Colegio de Abogados en la no inclusión en una comisión de evaluación que se dispuso por parte de la Corte Suprema de Justicia puede obedecer a una falta de comunicación, de que no se entendió que en esa conformación, por cuanto así fue explicado por integrantes de la Corte, en esa conformación de esa mesa de evaluación, lo que se quería era tratar de ver a dónde estaba la falencia, y para eso la convocatoria a los empleados del Poder Judicial, a los funcionarios y a los magistrados, para que tratar de elaborar un documento que permita luego con los otros actores del sistema de justicia tratar de encontrar una respuesta a esta falencia. Yo creo de que hay que saber administrar estas situaciones de coyuntura y excepcionales a los fines de posibilitar una mejor captación de las anomalías para mejorar el servicio de justicia. Como es habitual, después del corte, en el cierre, en el último bloque, conclusiones, y les voy a recomendar no un libro, un librazo. Quédese, ya volvemos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.
Somos la red de prestación médica más grande de la región y hoy queremos estar más cerca que nunca. Por eso llegamos a San Nicolás junto al nuevo Centro Médico Grupo Oroño. Somos esencial, somos Grupo Oroño. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Martín descubrió que lo hace muy feliz el olor de las tortas caseras, y el bazar de Susana tiene un montón de moldes. Mariano recordó lo bien que se sentía cuando hacía deportes. Hugo y su socia tienen todo para entrenar en casa. Lorena recordó que estaba bueno sentarse a leer sin importar el tiempo, y la librería de Ricardo tiene más de 3.000 títulos. En estos tiempos descubrimos que las cosas que necesitamos están más cerca de lo que pensábamos. Presentamos Vidrieras en Red, la plataforma de comercio electrónico creada por la Municipalidad de Rosario junto al Banco Municipal. Miles de comercios habilitados de todos los rubros para comprar y vender sin costo y sin comisiones. Comprá en Rosario. Comprá en Vidrieras en Red. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Nuevo Yaris, crea tu momento. Auto Rosario, somos Toyota. Avenida Eva Perón 7811, Barrio Fisherton. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Antes del cierre en profundidad, como lo hacemos desde casa, con la producción, el armado de Lisandro Marona, les voy a recomendar un libro. En este caso se trata de un librazo, El traductor, Salvador Benesdra. Lo estoy leyendo creo que por tercera vez. Es una de esas novelas míticas. Benesdra era un periodista de economía con algunos problemas y escribió un librazo y murió. Se suicidó Benesdra y bueno, después se descubrió que el libro, los papers, los borradores que habían presentado a las editoriales y que muchos habían rechazado, era en verdad un libro extraordinario, ¿no? Entonces yo se los recomiendo mucho. Es una novela que no digo que les va a cambiar la vida, pero casi. Salvador Benesdra, El traductor. Señores, se terminó el programa. Muchas gracias. Volvemos el próximo lunes. Hasta entonces.